Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, antes que nada, muchas gracias por acudir a este programa, a este espacio. Gracias. Gracias, como siempre, Ricardo, gracias por la oportunidad. Secretario, para nadie es un secreto que tenemos un entorno internacional muy adverso, la debacle de los precios del petróleo, la incertidumbre en la cotización peso-dólar, el embate también muy evidente antimexicano del gobierno del que ha sido nuestro principal socio tradicionalmente en lo comercial, en lo financiero durante tanto tiempo, que es el señor Trump desde la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos, pues adverso a México. En este escenario tan complejo, ¿qué cuentas está entregando el turismo? Bueno, pues yo creo que primero coincido contigo que es un escenario complicado, y sobre todo por la parte que bien mencionas de un gobierno norteamericano pues complicado de entrada, que no reconoce las bondades del TLC, que han sido extraordinarias para los tres países, una economía que también en el mundo crece más despacio, y nosotros como país, aunque seamos de 123 millones de habitantes, tenemos que entender que somos parte del mundo. No, esas propuestas en donde pareciera que pudiéramos aislarnos son absolutamente, digamos, fuera de la realidad. Y en ese escenario, a pesar de ese escenario, el turismo sigue yéndole muy bien. Nos va muy bien en la parte internacional. Recibimos el año pasado 35 millones de visitantes al exterior. Hemos crecido en esta administración del número 15 al 8º país más visitado del mundo. Es un avance extraordinario. Lo estamos haciendo también en términos de divisas. Y también muy importante, los mexicanos están viajando, estamos viajando más por nuestro país. 226 millones de viajes de mexicanos el año pasado. Y también vemos ya, es un dato también duro, tanto en noviembre como en diciembre del año pasado y en febrero de este año, el número de viajes de mexicanos al exterior como un 10% menos que el año anterior. Entonces, al turismo le está yendo muy bien, y estoy convencido de que no tiene por qué no seguir creciendo a este ritmo, porque sigue habiendo mucho más país por explorar, muchos más visitantes de otras partes del mundo por traer y muchos más mexicanos por viajar. Cuando dices que al turismo le está yendo muy bien, es decir, que les está yendo muy bien a los hoteleros, a los restauranteros y hasta ahí. Yo digo que le está yendo bien a todos, pero tenemos que trabajar para que todavía esa distribución sea más pareja. El comentario que hacemos, el comentario que también nos pide el presidente que trabajemos es: no vale tener zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera. Y estoy convencido de que precisamente le va también al turismo, a los hoteleros, a las líneas aéreas, que de lo que se trata es que ese beneficio se distribuya de manera todavía más pareja en las comunidades, que tengamos comunidades... O sea, el turismo como un redistribuidor de la riqueza. Es que sí es y sí puede ser. El turismo realmente tiene un beneficio regional extraordinario. Pensemos en lugares como Cancún, que hace 40 años simplemente no existían en nuestro país. 100 personas vivían en Cancún, y hoy es un lugar donde está entre 800,000 y casi 1 millón de habitantes, desarrollando una región que de otra manera no hubiera tenido otra vocación, y sí, efectivamente, un sector para redistribuir la riqueza, para generar riqueza y distribuirla de manera más pareja. Hoy ya se sabe, hoy ya son datos también importantes, duros, que donde hay turismo hay menos marginación. O sea que también turismo como una política de combate a la pobreza en nuestro país. ¿Cuáles dirías que son los retos en este momento más importantes para el país? Pues es que al final del día el turismo, por más que sea muchas cosas, no deja de ser un sector económico muy importante, 8.7 del PIB, 9 millones de mexicanos vivimos de manera directa o indirecta del turismo, y de lo que se trata en un país es de buscar justamente aquellos sectores en donde las cosas vayan bien, en donde seamos muy competitivos y donde los mexicanos le apostemos. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia directa en el sector agropecuario. Desde la financiera rural, desde la parte del financiamiento, y pude constatar y entender bien por qué hay sectores en donde somos muy competitivos, donde somos muy buenos sobre todo en la parte de la exportación, y donde también se están generando empleo, y también durante estos últimos años, junto con el turismo, es uno de los sectores que ha crecido más en términos económicos y de generación. O qué decir, por ejemplo, de las manufacturas, del sector de exportación en nuestro país, en donde también precisamente por el TLC, y otros tratados internacionales que hemos firmado en el mundo, México ha quintuplicado sus exportaciones en tan solo desde el NAFTA para la fecha para ahora. Y son sectores en donde también crecemos más, somos competitivos. Tan competitivos somos que hemos sido uno de los temas centrales de la discusión de la política en los Estados Unidos, en donde prácticamente ahora nos dicen que somos tan buenos y tan sólidos que hasta les hemos visto la cara en ese país, cosa que es absolutamente falsa. Tenemos sectores como por ejemplo el aeroespacial, donde también México crece muy bien. Son muchos los sectores donde México es fuerte. El financiero también tiene unas tasas de crecimiento espectaculares. El consumo va creciendo bien. Entonces sí, hay muchos sectores de la economía en México en donde las cosas van bien, y el tema es cómo le apostamos más,
cómo subimos más a gente. Pero también, Ricardo, hay que reconocer que el crecimiento no ha sido parejo. Y eso también hay que decirlo, pero hay que decirlo no solamente como autocrítica, sino para ver qué hay que cambiar. Entras a la parte de los desafíos, de los grandes pendientes del país, ¿cuáles serían? Así, una que ha sido... Mencionaste ya la pobreza. Ha sido disparejo el crecimiento, y lo ha sido por regiones. Si tú ves del centro hacia el norte del país, esta parte de México es la que ha logrado incorporarse al mundo, la que forma parte, digamos, de las grandes cadenas de producción a nivel internacional. Es al México al que le va bien. Hay estados durante los últimos 12 años han crecido una tasa por arriba del 5% anual. El famoso 5 que siempre queremos como país. Para todo el país. Hay estados que ya lo han hecho durante los últimos 12 años. Y hay otros estados, sobre todo al sur del país, donde crecen al 1% anual. Y ve la diferencia. El que crece al 5% anual, en 15 años duplica su riqueza, duplica su valor. Al que crece al 1, le lleva 100 años hacer lo mismo. Entonces en México no es que no sepamos qué hay que hacer, lo que pasa es que no todos lo estamos haciendo igual ni al mismo ritmo. Y de lo que se trata es eso, cómo incorporar a los más rezagados al crecimiento del país. Pero a ver, ¿tú aspiras a ser candidato del PRI a la presidencia de la República? A ver, yo lo que aspiro es a hacer una opción, una alternativa. Cada partido tiene sus reglas y cada partido juega de manera diferente. Lo que uno tiene que hacer, y sobre todo cuando estás en una posición como la propia, es que por trabajo, por dedicación, por resultados, por imagen de honestidad, por cercanía con la gente, por escuchar, tienes cuando menos que aspirar a ser considerado una alternativa y una opción. Ya los mecanismos a través de cómo se decide, pues ya no dependen de ti, pero por lo menos lo que tú estás obligado es a trabajar para ser una opción. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Y una opción sobre todo, ¿para qué? Para continuar con un modelo en México que te lleve al progreso. Porque hoy en día lo que está en juego no es como en el pasado izquierdas o derechas. Lo que está en juego es o avanzar y progresar o regresarse al pasado. Un pasado que te venden, en el mundo entero te lo venden. Pasó lo mismo en Francia, afortunadamente no cayeron en la trampa. Un pasado idílico que nunca existió. En el mundo es un mundo en donde tenemos que estar integrados, por eso soy muy optimista incluso por lo que pasó recientemente en Francia, porque el debate hasta cierto punto se parece al mexicano. O avanzamos y seguimos hacia adelante con un modelo, eso sí, más sensible, que incluya a todos los mexicanos, o nos vamos a una imagen del pasado idílico, repito, que nunca existió, un modelo cerrado, proteccionista, intervención del Estado otra vez, donde el gobierno nos indica a todos qué hay que hacer. Ese México yo espero que nunca volvamos, porque yo creo más bien en el México donde todos participemos, donde no dependamos solamente de una persona, sino que todos juntos los mexicanos tengamos un nivel de progreso mayor. ¿De qué depende que lo logremos? Sí, absolutamente. Yo diría un poco, yo como me lo explico a mí mismo, es que digo, desde hace 40 años tuvimos una crisis económica profunda, precisamente ese modelo al que algunos nos quieren llevar de regreso, ese modelo quebró. Tuvimos una crisis económica profunda en donde nos dimos cuenta que no podías vivir de un solo bien, el petróleo, vivir de la deuda, imposible, y de un Estado protector y dueño de todo. Tienes que tener una economía en donde los mexicanos todos participemos. Hace 40 años cambiamos de ese modelo, y como lo digo y lo reconozco, algunos lo han hecho muy bien, ahora hay que ir por aquellos que no se han logrado incorporar, y por eso digo que así como los mexicanos hace 40 años le dimos vuelta a la tortilla precisamente con un cambio al modelo económico, y que sí está dando resultados y que falta incorporar a más, ahora en una época de crisis de esa parte de Estado de Derecho lo que necesitamos es fortalecerlo. Buena economía y ahora un mejor Estado de Derecho sí hacen de México un país viable. Pero sí, si pensamos que podemos regresar al pasado, si no le ponemos ganas y énfasis a esto del Estado de Derecho, a México se le va la posibilidad de ser un país desarrollado en esta generación, y que sí la tenemos y está en nuestras manos. Y luego integrarse al mundo. Veamos lo que pasó en Francia. Repito, optimista. Estuvieron en una situación similar. O seguir en Europa, o seguir integrados en el mundo, seguir avanzando, usar a Europa también para que se detone el crecimiento en Francia, o regresarse a la edad de las cavernas. Los franceses, la quinta economía del mundo, decidieron que el modelo era seguir hacia adelante, pero sí con mayor sensibilidad. Me gusta la frase que dicen antes de que había que crecer para luego incluir. En México hay que primero incluir para poder crecer. Si estamos en la dirección correcta, hay que profundizar y fortalecer el Estado de Derecho. Y sí tiene México viabilidad y salida. Enrique de la Madrid, finalmente, ¿de qué te acuerdas de tu vida en Los Pinos? De eso me acuerdo. ¿Y por qué quieres regresar a vivir ahí? No, de eso me acuerdo. De una situación muy crítica en lo económico, una situación, yo diría hasta caótica, una sociedad muy enfrentada. Me acuerdo precisamente de un modelo que quebró,
que dejó de funcionar, porque precisamente no se tomaron a tiempo muchas de esas decisiones de abrirse al mundo, de hacer la economía más competitiva, más productiva. Y lo veo ahora en perspectiva, siempre tengo ese recuerdo muy presente y veo que este país ha avanzado tremendamente. Además lo hizo en los últimos años prácticamente creciendo 50% más la población. O sea, no es un país estático donde el pastel se reparte entre los mismos. Este pastel cada vez se reparte entre más gente. Y en eso, en una visión en donde con convicción, con honestidad, con capacidad, salimos de crisis, cambiamos de modelo y el país progresó. De eso me acuerdo. Pero finalmente, déjame puntualizar, tú estás en una posición que por lo demás sería muy legítima de ser considerado como candidato de tu partido eventualmente a la presidencia de la República. Pues mira, uno también a lo que aspira, y para combinar, uno aspira y sobre todo es uno muy consciente del rechazo que tiene también la ciudadanía hacia los partidos políticos. Uno lo que también aspira es hacer para la ciudadanía una opción creíble. O sea, yo creo en un México, como te lo he dicho, con potencial de ser un país desarrollado en esta generación. Reconozco la molestia que tiene la gente, sabemos de los rezagos que existen en muchos lugares, pero también en mi forma de ser y de estar, y así lo he vivido, también creo en dar una visión positiva de nuestro país. ¿Qué sí hemos logrado los mexicanos? ¿Qué sí hemos logrado las generaciones que nos han antecedido? Y esta generación tiene que estar a la altura de las que nos antecedieron, darle el impulso, repito, sobre todo en un tema de Estado de Derecho, de mayor equidad, de mejor distribución, y llevar a México para lo que tiene vocación. México tiene una vocación de grandeza, y esa grandeza la tenemos en las manos los mexicanos de esta generación para poderla alcanzar. ¿Te gustaría aportar desde el más alto nivel? Pues me gustaría aportar desde el nivel en donde se considere que puedo hacerlo. Para eso se prepara uno, para eso también cuidas tu forma de ser, para que seas una persona también respetada, creíble, confiable. Confianza, Ricardo, es lo que yo creo que devolver a nuestro país. Confianza. La falta de confianza encarece todo. Y los mexicanos tenemos que volver a establecer entre nosotros y nosotros mismos confianza. Confianza personal, saber que podemos, y confianza entre nosotros. De esa manera podemos volver a construir un México con ese enorme potencial. Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, gracias por estar con nosotros. Este espacio se queda abierto. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza, que ya decíamos que es importante. Hasta la próxima semana, hasta entonces, hasta siempre.